Aparqué mi camioneta en el área de grava y me quedé un momento dentro mirando el edificio de madera envejecida frente a mí. La estación de guardabosques era más pequeña de lo que imaginaba. Una estructura de un solo piso, con pintura verde descascarada y un techo de metal que ya había visto mejores décadas. Pero representaba justo lo que necesitaba: aislamiento, silencio y un sueldo lejos del desastre que había dejado atrás en Charlotte. El camino de montaña me tomó 3 horas. Bosques densos se cerraban a ambos lados, cada vez más oscuros con cada kilómetro. Apenas crucé 4 vehículos en todo el trayecto. La última gasolinera quedó atrás hace 45 minutos. Perfecto. Cuanto más lejos estuviera del tráfico, de las sirenas, de los plazos de entrega, mejor. Tomé mi bolso del asiento del pasajero y caminé hacia la entrada. Las hojas secas crujían bajo mis botas. Nadie se había molestado en limpiarlas. Todo el lugar parecía olvidado, como si el tiempo se moviera diferente aquí. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Un hombre de unos 50 salió al umbral. Llevaba una camisa descolorida del servicio de parques, jeans gastados y una gorra con el logo oficial. Su rostro estaba curtido por años de sol y viento. ¿Tú eres Miller?, preguntó. Sí, señor, James Miller. Robert Harrison, administrador de la estación. Me observó con atención. Reparó en mis botas nuevas y mi chaqueta sin polvo. Entra. Tenemos que hablar antes de que te instales. El interior era simple, funcional. 2 escritorios, una pequeña cocina, un pasillo angosto que conducía a los dormitorios. Las paredes estaban cubiertas de mapas, marcados con chinchetas de colores y notas a mano. Olía a café viejo y madera seca. Robert se acercó a un escritorio, tomó una hoja y me la tendió sin decir nada. La leí. Era una lista mecanografiada, espaciado sencillo. En el encabezado decía: Protocolos de seguridad esenciales. Léela, ordenó. 6 puntos, cada uno más extraño que el anterior. El primero decía que jamás debía ir hacia el sonido de un bebé llorando en el bosque, sin importar cuán real pareciera. El segundo me advertía que no debía mirar a los ojos a ningún animal que tuviera más partes del cuerpo de lo normal. Seguí leyendo. Cada línea me confundía más. ¿Esto es una broma?, pregunté. Robert no cambió su expresión. ¿Parezco estar bromeando? Lo observé bien. Ni rastro de humor. Estas reglas no tienen sentido. No tienen que tenerlo. Solo debes cumplirlas. Todas, siempre. Fue hasta un archivador metálico y sacó una carpeta gruesa. ¿Quieres saber qué pasó con el último guardabosques que decidió que estas reglas eran una tontería? ¿Cómo se llamaba? Marcos Webb. Empezó en marzo. Duró 3 semanas. Encontramos su camioneta al fondo de Pine Ridge, sin marcas de freno, sin huellas, como si algo la hubiera levantado y arrojado allí. Abrió la carpeta. Había informes sujetos con clips, cada uno acompañado de una fotografía. Antes de Marcos estuvo Jennifer Hawkins. Rompió la regla número 4. Su radio fue hallada a 3 kilómetros de cualquier sendero, aún transmitiendo estática. Nunca la encontramos. Tommy Martínez duró 6 días. Kevin O'Sullivan casi un mes. Creyó que sabía más. Mis manos se enfriaron mientras veía los rostros. Eran jóvenes, como yo, gente con ganas de empezar de nuevo, de probarse a sí misma. ¿Cuántos has perdido?, pregunté. En 15 años, 11. Cerró la carpeta y la devolvió al archivador. Los que siguen las reglas regresan a casa cuando termina su contrato. Los que no, señaló el mueble metálico. Me quedé mirando la hoja otra vez. Las reglas seguían pareciendo absurdas, pero ahora pesaban distinto.
Ya no sonaban a advertencia absurda, sino a salvavidas. ¿Y si las sigo al pie de la letra?, pregunté. Entonces, tal vez sobrevivas el primer mes. Robert se acercó a la ventana y miró hacia el bosque. No voy a explicarte por qué existen esas reglas. No me creerías. Y es mejor así. No hagas preguntas. Solo cúmplelas. Confía en ellas. Deja que te mantengan con vida. Doblé el papel y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. ¿Dónde está mi cama? Me guió por el pasillo hasta una habitación pequeña. 2 camas individuales, una cómoda, una ventana que daba al bosque. Una de las camas ya estaba ocupada. Había ropa sobre la silla y objetos personales en la mesita de noche. «Tu compañero es Tyler Brooks», dijo Robert. «Empezó hace 2 días. Buen chico, con ganas de ayudar. Está patrullando. Volverá antes de que anochezca». Dejé caer mi bolsa sobre la cama vacía y eché un vistazo a la habitación. Simple, limpia, aislada. Justo lo que buscaba cuando envié la solicitud en línea. Lo único que se escuchaba era el viento entre los árboles, un susurro constante que reemplazaba el ruido urbano que tanto me había agotado. Robert me entregó una radio y una linterna. «Mañana empiezas las patrullas. Por esta noche, familiarízate con la estación y repasa el manual de seguridad». Se detuvo en la puerta. «Y Miller, lleva siempre la hoja de reglas contigo. No la dejes sobre el escritorio, ni la guardes en un cajón. Cuando la necesites, no vas a tener tiempo de buscarla». El resto de la tarde transcurrió en silencio. Desempaqué mi ropa, leí los protocolos estándar y estudié los mapas que cubrían las paredes de la oficina. El área de patrullaje era inmensa, casi 80 kilómetros cuadrados de bosque montañoso, con solo unos pocos senderos señalizados. La mayoría era zona silvestre, sin presencia humana, máximo aislamiento. Tyler regresó cuando el sol empezaba a ocultarse tras la cresta. Era más joven que yo, 24, tal vez. Tenía esa energía que solo alguien que aún cree que este trabajo es una aventura puede mostrar. «Tú debes ser James», dijo, extendiéndome la mano. «Tyler Brooks. Me alegra no ser el único por aquí». Charlamos un rato. Él había estudiado silvicultura. Yo venía de gestionar inventarios para una empresa de envíos, hasta que el estrés me derrumbó. Ninguno dijo por qué había terminado en una estación remota que parecía devorar empleados, pero era evidente que Tyler también estaba huyendo de algo. Robert se fue alrededor de las 8, bajando en su camioneta por la carretera de montaña. Antes de irse, nos advirtió que cerráramos puertas y ventanas en cuanto cayera la noche. Tyler y yo calentamos sopa enlatada y cenamos en la oficina principal, compartiendo lo poco que sabíamos del lugar. «¿Robert te dio la lista rara de reglas?», preguntó. Saqué el papel del bolsillo. «Sí, ¿tú qué opinas?». Tyler rió negando con la cabeza. «Creo que el viejo lleva demasiado tiempo aquí. Algunas reglas son una locura. No ir hacia el llanto de un bebé, y si alguien necesita ayuda». Sentí un escalofrío, pero intenté sonar tranquilo. Parecía tomárselo muy en serio. «Está paranoico, lo entiendo. Tiene que mantenernos a salvo, así que inventa estos protocolos para cubrirse legalmente. Pero vamos, la regla 3 dice que si escuchas un silbido en el bosque, debes responder silbando. ¿Se supone que hablemos con pájaros?». Miré por la ventana. El bosque ya estaba completamente oscuro. Su actitud me inquietaba, pero no lo conocía lo suficiente como para discutir. «Quizá deberíamos seguirlas de todos modos. No perdemos nada, ¿no?». «Supongo, pero si oigo a alguien gritar por ayuda, no me voy a quedar consultando una hoja de papel mientras muere allá afuera». Terminamos la cena y Tyler fue a ducharse. Yo me quedé leyendo los informes que Robert había dejado sobre su escritorio. Había casos de excursionistas desaparecidos, fallas inexplicables en el equipo, campamentos encontrados vacíos, con la comida aún caliente. El patrón venía de lejos, décadas, desde mucho antes de que Robert tomara el mando de la estación.
Tyler regresó con una camiseta y pantalones deportivos, el cabello aún húmedo. Estoy agotado. Todo el día caminando entre senderos y revisando cercas. Se estiró y se dirigió al dormitorio. Nos vemos en la mañana. Asentí sin levantar la vista. Seguí estudiando los mapas, memorizando rutas y puntos de referencia. La estación se sentía distinta con todos dormidos, más silenciosa, pero también más tensa. Cada sonido del exterior se amplificaba. El viento entre las ramas, animales pequeños moviéndose entre los arbustos. A eso de las 10:30 decidí que ya era hora de dormir. Verifiqué que la puerta principal estuviera cerrada, apagué las luces de la oficina y caminé por el pasillo hacia nuestra habitación. Tyler ya estaba en la cama. Su respiración era profunda y regular. Me cambié de ropa y me acosté, escuchando los sonidos del bosque a través de las paredes delgadas. Había una paz que ya había olvidado. Sin tráfico, sin vecinos gritando, sin sirenas cortando la noche. Solo viento, árboles y el ular lejano de un búho en lo alto de la montaña. Entonces lo oí. Un bebé llorando. El sonido venía desde el bosque, más allá de la estación. No debía haber ningún bebé allí. El llanto era claro, desesperado, de esos que te aprietan el pecho y te hacen querer correr de inmediato. Un niño suplicando ayuda en medio de la oscuridad. Me incorporé, con el corazón golpeando con fuerza. La primera regla de la lista de Robert volvió a mi mente, palabra por palabra. Nunca vayas hacia el sonido de un bebé llorando en el bosque, sin importar cuán real parezca o qué tan angustiado suene. Tyler se movió en la otra cama. ¿Escuchas eso?, susurró. Sí. Estiré la mano hacia la mesita de noche, pero ya sabía lo que decía la hoja. Tyler se sentó, se puso las botas y empezó a atarlas con prisa. Alguien necesita ayuda. Ese niño suena aterrorizado. Espera, le dije, tomándolo del brazo. Las reglas dicen que no vayamos. Se soltó. ¿Hablas en serio? ¿Hay un bebé pidiendo auxilio y tú prefieres seguir una lista paranoica en vez de hacer tu trabajo? El llanto seguía. Ahora parecía venir de varias direcciones al mismo tiempo. Eso era imposible. El sonido no se comporta así en el bosque. Escúchalo bien, le dije. Escucha con atención. Tyler se detuvo en la puerta del dormitorio, con la mano apoyada en el marco. El llanto seguía, pero ahora que lo analizaba, algo no encajaba. El tono era demasiado perfecto, demasiado constante. Los bebés reales no lloran con esa precisión rítmica. No me importa si suena raro, dijo Tyler. Si hay una mínima posibilidad de que alguien necesite ayuda, voy a ir. Tomó su linterna y caminó hacia la puerta principal. Lo seguí, aún en ropa de dormir. Tyler, espera, al menos llama a Robert antes. Pero él ya estaba abriendo la puerta. El llanto se intensificó, como si estuviera justo al frente, a unos 100 metros entre los árboles. Vuelvo enseguida, dijo. Encendió la linterna y salió. Tyler, no. Intenté detenerlo, pero ya corría por el claro en dirección al bosque. Me quedé en la entrada, observando el haz de luz saltar entre los troncos. El llanto lo guiaba más y más adentro. Escuché su voz. Llamaba con calma, asegurando a quien estuviera allí que la ayuda ya llegaba. Entonces la linterna se detuvo. El llanto cesó. Silencio total. «Tyler», llamé. Nadie respondió. Tomé mi linterna y salí al porche. Pero algo me detuvo. El bosque frente a mí se veía diferente, más oscuro, más denso. Las sombras entre los árboles parecían más gruesas. No vi la luz de Tyler por ninguna parte. «¡Tyler!», grité con más fuerza. Entonces un grito. Su voz, desbordada de terror, venía de mucho más adentro de lo que él debería haber alcanzado en tan poco tiempo. El grito se alargó y luego cambió.
Dejó de sonar humano. Vi de nuevo la linterna. Se movía a lo lejos, sacudida como si alguien la agitara. Iba de un lado a otro, arriba y abajo, como si Tyler estuviera luchando, o como si lo arrastraran. Otro grito. Era él, pero distorsionado, como si su voz estuviera estirada, comprimida. Algo no era natural. El haz de luz se elevó de pronto, iluminó el dosel del bosque, muy por encima de las copas. Se quedó allí un momento y luego desapareció. Silencio. Esperé en el porche. 1 minuto. 2. Llamé otra vez su nombre. Ninguna respuesta. Solo los sonidos normales del bosque. Viento, hojas moviéndose, el canto lejano de un búho. Retrocedí hacia adentro y cerré la puerta de golpe. Apreté el cerrojo con las manos temblorosas. Revisé cada ventana, todas cerradas. Arrastré una silla hasta la entrada y la trabé bajo la manija. La lista de reglas seguía sobre mi mesa de noche. La tomé y volví a leer la primera. Nunca vayas hacia el sonido de un bebé llorando en el bosque, sin importar cuán real parezca o qué tan angustiado suene. Tyler duró 2 días. Pasé el resto de la noche sentado en la silla de la oficina, mirando por las ventanas, esperando oír algo, cualquier sonido que indicara que Tyler volvía, pero sabía que no iba a regresar. Fuera seguía habiendo algo, algo que lo había tomado, y yo estaba solo, en un edificio que de pronto se sentía demasiado pequeño y demasiado expuesto. Cuando por fin amaneció, abrí la puerta y caminé hacia la zona donde Tyler había desaparecido. Sus huellas estaban ahí, visibles sobre la tierra blanda. Iban unos 10 metros dentro del bosque, y luego se detenían, así, sin más. No había señales de lucha, ni ramas rotas, ni marcas que indicaran hacia dónde había ido. Tyler Brooks se había desvanecido. Me senté frente a la radio, mirando el micrófono durante lo que pareció una hora. La mañana avanzaba lenta, entre el agotamiento y la incredulidad. La cama vacía de Tyler seguía allí, una prueba constante de que lo de anoche había sido real. Revisé sus pertenencias 3 veces, esperando haberlo imaginado todo, pero sus botas de senderismo seguían junto a la puerta, y su cepillo de dientes aún estaba húmedo en el baño. La radio soltó un crujido de estática cuando finalmente levanté el micrófono. Había evitado hacer esta llamada todo lo posible, pero el protocolo era claro. En estos casos, el informe debía enviarse de inmediato, aunque no supieras cómo explicar lo que habías visto. Estación base llamando a despacho. Cambio. Aquí despacho. Adelante. Respiré hondo. Traté de organizar mis pensamientos en algo que no pareciera el delirio de un loco. Necesito reportar la desaparición de Tyler Brooks, guardabosques asignado a esta estación. Salió del edificio anoche alrededor de las 10:30 y no ha regresado. Entendido. ¿Alguna idea de hacia dónde se dirigía? Miré por la ventana, hacia donde había desaparecido la luz de su linterna. ¿Cómo explicar que había seguido el llanto de un bebé al bosque y que algo que no era humano, se lo había llevado? Respondía a lo que creía era una llamada de auxilio. Lo vi dirigirse al noreste, hacia el límite del bosque. ¿Condiciones del clima anoche? Despejado, sin lluvia. ¿Condiciones médicas? ¿Algún medicamento que debamos saber? Ninguno que yo conozca. La operadora siguió con la lista. Me preguntó sobre su nivel de experiencia, el equipo que llevaba y si había mencionado intenciones de salir de la estación. Respondí lo justo, solo hechos comprobables. Nada del llanto, nada de los ecos imposibles, nada del grito distorsionado. Eso no tenía cabida en un informe oficial. Después de colgar con despacho, marqué el número de contacto de emergencia que figuraba en su archivo. Contestó su madre al segundo tono. Tuve que decirle que su hijo estaba desaparecido, en medio de un bosque nacional.
Me hizo las mismas preguntas que la operadora y muchas otras que no supe responder. Cuando colgué, las manos me temblaban, tenía náuseas. Pasé las siguientes horas limpiando la estación, ordenando las cosas de Tyler. Me mantenía ocupado mientras esperaba que Robert regresara. Cada cierto tiempo me sorprendía a mí mismo escuchando, esperando oír su voz o el sonido de sus botas en el porche. Pero sabía que no iba a volver. El silencio era distinto ahora, más espeso, más amenazante, como si algo estuviera observando la estación desde el bosque. Apenas pasado el mediodía, vi aparecer la camioneta de Robert por el camino de acceso. Subía lentamente por la montaña, levantando una nube de polvo a su paso. Lo recibí en la puerta. Robert me miró una sola vez antes de preguntar dónde estaba Tyler. Desapareció, dije. Se adentró en el bosque anoche y no volvió. No se sorprendió, pero algo cambió en su mirada. No era miedo, era resignación. Cuéntame qué pasó. Le relaté los hechos, omití lo sobrenatural. Le hablé de cómo Tyler ignoró las reglas y fue hacia el llanto. Robert escuchó en silencio. A veces asentía, a veces tomaba notas en una pequeña libreta que sacó del bolsillo de su camisa. ¿Tú también oíste el llanto?, preguntó al final. Sí. ¿Y no fuiste tras él? Las reglas decían que no debía hacerlo. Robert me observó durante un largo momento. Luego caminó hacia un archivador metálico que no había notado antes. Estaba oculto detrás de su escritorio. Sacó una llave de su cinturón, lo abrió y extrajo un libro de cuero grueso, antiguo, usado. Las páginas estaban amarillas en los bordes. Lo abrió por la mitad y comenzó a escribir el nombre de Tyler con letras mayúsculas y cuidadas. Pude ver otras entradas encima, docenas, cada una con un nombre, una fecha y una breve descripción. Marcus Webb, 8 del 3 al 15 de 2019. Ignoró la regla 4. Investigó figura en el sendero. Jennifer Hawkins, 8 del 22 de 2018. Respondió a voces que pedían ayuda después del anochecer. Tommy Martínez, 11 del 7 de 2017. Hizo contacto visual con fauna anómala. Y así, una tras otra, retrocediendo décadas. Robert escribió. Tyler Brooks, 28 de 2022. Siguió llanto. Violación de la regla 1. Cerró el libro. Parecía buen chico, dijo mientras lo devolvía al archivador. Tenía ganas de ayudar. Es por eso que todos ellos... Señalé el mueble. La mayoría, sí. Cerró el archivador y guardó la llave. Los que quieren ser héroes no duran mucho aquí. A la montaña no le importan tus buenas intenciones. Pasamos la siguiente hora empacando las cosas de Tyler y llenando el papeleo para retirarlo oficialmente del registro. Todo se sintió mecánico, como si Robert ya lo hubiera hecho demasiadas veces. Antes de irse, revisó cada cerradura, una por una, 2 veces. Estarás solo aquí hasta que podamos asignar un reemplazo, dijo. Podrían ser semanas, tal vez más. Casi nadie quiere este puesto después de leer los informes. Estaré bien, creo. Anoche seguiste las reglas. Eso ya te pone por encima de muchos. Se detuvo en la puerta. Pero estar solo lo cambia todo. Te hace dudar de ti mismo cuando las cosas raras comienzan. Si oyes voces, si ves cosas que no encajan, si sientes la necesidad de investigar sonidos extraños, no lo hagas. Pide refuerzos por radio. Espera al amanecer. Cuando Robert se marchó, intenté dormir, pero no podía sacar de mi cabeza los gritos de Tyler perdiéndose entre los árboles. Terminé leyendo más informes, desapariciones que se remontaban a los años 70, excursionistas, campistas, incluso equipos de rescate que encontraban tiendas vacías, comidas servidas, sin señales de lucha.
Estas montañas parecían tener hambre de gente que se aleja demasiado del sendero. La tarde se fue más rápido de lo esperado. El sol se escondió detrás de la cresta occidental, dejando los valles en sombras. Solo las cimas quedaban iluminadas con el último brillo anaranjado. Preparé el equipo: radio, linterna, GPS, botiquín. Tenía que patrullar el sistema de senderos del este. Era obligatorio. El camino se internaba en un bosque de pinos. Cada medio kilómetro había señales reflectantes clavadas en los árboles. Ya lo había memorizado en los mapas de Robert. La patrulla debía tomar 2 horas. Tenía que revisar señales dañadas, campamentos ilegales o rastros de caza furtiva. Llevaba 40 minutos caminando cuando lo vi. Un ciervo. Estaba justo en medio del sendero, a unos 40 metros, inmóvil, silencioso. A primera vista parecía normal, tamaño y color típico de un venado de cola blanca. Pero al acercarme, mi linterna reveló algo que me obligó a detenerme. Tenía 7 astas. No 7 puntas, 7 astas independientes, cada una creciendo en una dirección distinta, formando ángulos imposibles. Una bajaba recta hacia su hocico. La cornamenta era saludable, como si esa aberración fuera algo natural. Pero fueron los ojos lo que me inquietó de verdad. Brillaban con el reflejo típico, pero detrás había algo más. Algo humano, una conciencia, inteligencia. Me estaba observando, igual que yo a él. Recordé la regla número 2 palabra por palabra. No hagas contacto visual con ningún animal que tenga más partes del cuerpo de las normales. Retrocede lento, no le des la espalda hasta estar a 100 metros. Bajé la mirada al suelo, evité sus ojos. Empecé a retroceder, paso a paso. Las hojas crujían bajo mis botas. Me movía con cuidado, sin tropezar con piedras o raíces. El ciervo giró la cabeza para seguir mis movimientos, pero no hizo ningún ruido. No avanzó, solo me miraba. A los 25 pasos me detuve un instante, sin mirarlo directo. Seguía allí, inmóvil. A los 50 eché otro vistazo. No se había movido, pero sus ojos, esos ojos, me erizaban la piel. Cuando estuve cerca de los 100 metros, finalmente se giró. Caminó con elegancia y desapareció entre las sombras del bosque, como si nunca hubiera estado allí. Un segundo lo vi entre los árboles. Al siguiente, ya no. Me quedé quieto un minuto más, escuchando, por si se movía entre la maleza, por si intentaba rodearme. Nada, solo sonidos normales, viento entre ramas, animales pequeños, un búho a lo lejos. Solo entonces reanudé la patrulla. Tomé un camino más largo, evitando esa parte del sendero. Mis manos temblaban, miraba hacia atrás cada pocos pasos. El resto del recorrido transcurrió sin incidentes, pero no pude sacarme de la cabeza esos ojos, esa mirada que me analizaba, como si supiera lo que yo era. Tyler habría ido hacia el ciervo, habría intentado ayudarlo, tal vez hablarle. Tyler habría hecho contacto visual. Llegué de regreso a la estación poco después de las 9, con los nervios hechos nudo, los músculos tensos por la constante sensación de ser observado. El edificio parecía pequeño y frágil bajo la oscuridad. Sus ventanas emitían una tenue luz amarilla que no bastaba para contener el vacío negro del bosque que lo rodeaba. Revisé cada puerta y cada ventana 2 veces antes de dar el día por terminado. Probé las cerraduras, aseguré los pasadores. Todo debía estar firme antes de dormir. La cama vacía de Tyler parecía observarme desde su rincón. Era un recordatorio silencioso. Seguir las reglas era lo único que me mantenía con vida, lo único que me separaba de lo que se lo había llevado al bosque.
Pero, por primera vez desde que llegué, entendí de verdad a qué me enfrentaba. Las reglas no eran sugerencias, no eran un protocolo legal, eran instrucciones de supervivencia, escritas con la sangre de 11 guardabosques que creyeron saber más. Saqué la hoja de mi bolsillo y volví a leerla, palabra por palabra. Me la grabé en la memoria. Mañana volvería a estar solo en esos senderos, rodeado de cosas que parecían normales, hasta que te acercabas lo suficiente para ver lo que ocultaban. Yo pensaba regresar con vida. Terminé de actualizar el registro de patrullas. Miré la hora en la radio, 6:30 p.m. Robert había insistido en la importancia de revisar el perímetro antes del anochecer, especialmente los tramos que bordeaban la zona salvaje. La cerca no servía para mantener nada fuera, solo marcaba la frontera, la línea entre los senderos seguros y los lugares donde la gente desaparecía. Tomé la linterna y salí por la puerta trasera. Un camino angosto me llevó hacia la línea este del vallado. El aire era más fresco esa noche. El otoño ya se notaba en las montañas. Mis botas encontraron su ritmo sobre la tierra apisonada. El movimiento me ayudó a soltar algo de la tensión acumulada desde la desaparición de Tyler. La cerca era simple, malla de alambre de 1,20 m, sostenida por postes metálicos cada 4 metros. En general estaba en buen estado, aunque encontré ramas caídas que habían doblado algunos tramos. También noté zonas por donde los ciervos habían creado aberturas al pasar. Fui tomando nota en el portapapeles, marcando los puntos que requerían reparación para cuando subiera el equipo de mantenimiento el mes siguiente. Llevaba 20 minutos caminando cuando lo oí. Un silbido. Claro, melódico. Venía desde el bosque, al otro lado de la cerca. No era un silbido de advertencia ni un llamado de auxilio. Era una frase musical. 5 notas, en patrón descendente. Flotaban en el aire como una pregunta, esperando respuesta. Instintivamente llevé la mano al bolsillo de mi chaqueta, pero no necesitaba leerlo. La regla número 3 estaba grabada en mi cabeza. Si oyes un silbido en el bosque, repítelo con exactitud. No intentes buscar su origen. Puse los labios juntos y silbé. Las mismas 5 notas. La melodía se sintió extraña en mi boca, como si hablara un idioma que no comprendía, pero conociera su pronunciación. La respuesta llegó enseguida. El mismo silbido, pero ahora unos 30 metros a mi izquierda. Volví a responder. Durante varios minutos, ese intercambio se repitió, una especie de diálogo sin palabras. El silbido se movía por el bosque. Yo permanecía junto a la cerca. Cada patrón era intencional, casi comunicativo. Y entonces cambió. 8 notas, un ritmo más complejo. Intenté imitarlo. Me costó el tiempo, pero logré reproducir casi todas las notas. El silbido empezó a desplazarse, y sin pensarlo, comencé a seguirlo. Me alejé del tramo que estaba revisando. Me llevó hacia el norte, a una parte de la cerca que nunca había visto. Allí el bosque era distinto, extraño. Los árboles crecían demasiado juntos. Sus ramas se entrelazaban en ángulos imposibles, bloqueando la luz. Ni siquiera con la linterna podía ver más allá de 3 metros. El aire olía a vegetación muerta, no a hojas secas, a algo podrido desde hace años, sin descomponerse del todo. El silbido me guió rápido por ese tramo. No me dejó detenerme. No me permitió quedarme cerca de esa oscuridad enmarañada. Caminé más deprisa, como si algo me empujara a huir de allí. Tras unos minutos volví a una zona familiar, el tramo que se conectaba con el sistema principal de senderos. El silbido sonó una vez más, una especie de cierre, una despedida, y se desvaneció. Me quedé de pie,
mirando hacia el bosque oscuro del que había sido apartado. Por primera vez desde que Tyler desapareció, sentí que algo me estaba protegiendo. Lo que fuera que silbaba no me había llevado al peligro, me había alejado de él. La sensación era inquietante. Siempre había pensado en el bosque como un enemigo, un lugar hostil, lleno de cosas que querían destruirme. Pero tal vez algo ahí fuera no solo me observaba, tal vez me cuidaba. Terminé de revisar los tramos accesibles y empecé el regreso a la estación. El camino de mantenimiento serpenteaba entre pinos y robles. Estaba bien marcado, fácil de seguir, incluso con la oscuridad cayendo. Ya lo había caminado docenas de veces, reconocía cada roca, cada árbol. Por eso me tomó tanto en darme cuenta. Había alguien parado en medio del sendero. Desde lejos, parecía normal. Era un hombre de unos 30 años, uniforme estándar del servicio de parques, camisa verde, pantalón caqui, gorra con el logo oficial. Estaba completamente inmóvil, justo en el centro del sendero, a unos 40 metros de distancia, como si esperara algo. Tal vez otro guardabosques, alguien que Robert había enviado a revisarme, o quizá un reemplazo para Tyler, uno que había llegado antes de lo previsto. Le levanté la mano en señal de saludo y comencé a caminar hacia él. Entonces, noté lo extraño. Sus movimientos eran demasiado suaves. Cuando empezó a avanzar hacia mí, no había el más mínimo balanceo natural. No cambiaba el peso de un pie a otro. No caminaba. Se deslizaba. Flotaba, manteniéndose perfectamente erguido, como si no tocara el suelo. Y su rostro no cambiaba. Sin sonrisa, sin gesto, sin parpadeo. Solo una máscara de piel estirada sobre hueso. Y esos ojos, abiertos, vacíos. La regla número 4 se encendió en mi mente como una bengala. Si encuentras a alguien en los senderos que parece humano, pero no actúa de forma natural, no lo reconozcas, no hables con él, no hagas contacto visual. Da la vuelta de inmediato y toma una ruta alternativa. Me detuve, bajé la mano. La figura siguió acercándose, deslizándose sin ruido. Su cabeza apuntaba directo hacia mí, sin expresión, sin reacción, sin humanidad. Me obligué a girarme. Empecé a caminar en la dirección opuesta. Cada parte de mí quería mirar atrás, ver si me seguía, pero mantuve la vista en el sendero. Avancé sin detenerme. Mi única misión era poner distancia entre mí y lo que fuera que llevaba puesto ese uniforme. El desvío a la estación me tomaría casi una hora más, una ruta larga por el sistema de senderos del sur. Lo había memorizado, podía orientarme en la oscuridad, pero pasar más tiempo en el bosque, sabiendo que eso estaba cerca, me hacía temblar las manos. Caminé 10 minutos. No pude resistir más. Me giré rápido. Esperaba verlo aún allí, deslizándose hacia mí, con ese rostro vacío. Pero el sendero estaba vacío. Solo sombras y árboles. Nada, ni rastro. Pero sentía sus ojos, fijos en mí, desde algún lugar en la oscuridad. La radio me despertó a las 6:15 de la mañana. No había dormido bien. Desde las 3 había estado dando vueltas en la cama. El recuerdo de aquel falso guardabosques deslizándose por el camino aún me pesaba en el pecho. Me sentía lento, cansado. Aún llevaba puesta la ropa del día anterior. «Estación base», dije al tomar el transmisor. «Aquí despacho. Recibimos un reporte de un cuerpo sin vida cerca de Devil's Creek, a unos 3 kilómetros al noreste de tu ubicación. Lo reportaron unos excursionistas hace 20 minutos. ¿Puedes acercarte para documentar la escena y esperar a la oficina del sheriff?» Me senté en la cama. Me froté los ojos. Un cuerpo significaba fotos, notas, trabajo con la policía.
Procedimiento estándar, incluso si parecía una muerte natural. Recibido. Me dirijo allá ahora. La patrulla del sheriff va en camino. Llegarán en 1 hora. Solo asegura la zona y haz la documentación inicial. Preparé el equipo. Cámara, libreta, bolsas de evidencia, GPS. Metí todo en la mochila junto con baterías extra y el botiquín. El aire de la mañana era fresco, ligero, nada que ver con el peso sofocante que caía sobre el bosque al anochecer. Escuché pájaros entre el follaje y el murmullo lejano del agua corriendo en el sistema de arroyos. El sendero hacia Devil's Creek seguía primero un antiguo camino maderero, luego se desviaba por una vereda más angosta entre pinos blancos y robles. Había estudiado esa sección del mapa, pero nunca la había recorrido. El terreno era más accidentado, con subidas y bajadas, y zonas de roca suelta donde había que caminar con cuidado. Devil's Creek era un arroyo rápido, que bajaba en cascadas pequeñas desde las zonas más altas. Su sonido aumentaba al acercarme, aplastaba el resto de los sonidos del bosque, creando una sensación de aislamiento total. Según el GPS, ya estaba cerca del punto que me había dado despacho. Encontré el cuerpo a unos 50 metros río abajo, desde donde el sendero cruzaba el arroyo. Un hombre mayor, ropa de senderismo, estaba tendido de espaldas junto a una gran roca. Su piel tenía ese tono ceroso de quien lleva horas muerto, los labios azules. Probablemente murió por exposición al frío. Ningún signo evidente de violencia, ni heridas, ni sangre, solo un anciano que se perdió y no sobrevivió la noche. Saqué la cámara y empecé a documentar la escena desde distintos ángulos. No toqué nada. La pantalla mostraba imágenes claras, el cadáver, la zona, los objetos cercanos. Una mochila pequeña, una botella de agua, un mapa doblado atascado contra un tronco caído. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra. Estaba en el suelo, a 1 metro del cuerpo, silueta humana, perfecta, como si alguien estuviera de pie justo ahí, bloqueando la luz del sol. Pero no había nadie. Miré hacia arriba, nada, cielo despejado, luz directa, sin ramas, sin rocas, sin nubes, solo cielo azul. Me moví a la derecha para tomar otra foto, y la sombra pareció latir. No se movía exactamente, pero parecía respirar. Los bordes parpadeaban lo justo para captar mi visión periférica, como si aquella sombra estuviera viva, como si respirara. La regla número 5 volvió a mi mente con claridad absoluta. Si ves sombras que no corresponden a ningún objeto visible, no las mires directamente por más de unos segundos. Abandona el área de inmediato. Bajé la cámara. Empecé a guardar el equipo sin levantar la vista del suelo. Mis manos se movían rápido, con precisión. Cada objeto volvía a su sitio en la mochila con la eficiencia de alguien que ya entendía que dudar podía ser mortal. La sombra no se movía, pero sentía que me observaba. El regreso a la estación se sintió eterno. Caminé con paso firme, sin correr, pero tampoco lento. A mitad de camino empecé a oír pasos detrás de mí, el mismo ritmo que el mío. Aceleraba, y ellos también. Disminuía, y hacían lo mismo. Me detenía a revisar el GPS y se detenían. No me giré, no una sola vez. Lo que me seguía podía seguir haciéndolo, siempre que se mantuviera detrás. Lo único que importaba era volver a la estación, a la realidad documentada. Los pasos se desvanecieron cuando alcancé el claro, pero no me sentí seguro hasta cerrar la puerta con llave y girar el pestillo. Llamé a despacho de inmediato. Reporté el hallazgo del hombre fallecido en las coordenadas indicadas. Muerte aparente por exposición, sin signos visibles de violencia. Zona asegurada y documentada para la investigación del sheriff.
No mencioné la sombra. Los agentes llegaron a eso de las 11. Me pidieron que los guiara hasta la escena. Volvimos por el mismo sendero. Les mostré los puntos de referencia, les expliqué todo lo que había encontrado. El cuerpo seguía donde lo había dejado, igual que los objetos esparcidos. Miré hacia donde había estado la sombra. Nada. Solo luz y sombra normales, filtrándose entre las ramas. Nada fuera de lugar. Los agentes tomaron sus propias fotos. Midieron. Recogieron las pertenencias del hombre. Llamaron al forense. Procedimiento estándar para una muerte sin testigos. Hicieron algunas preguntas. Si había visto a más excursionistas. Si conocía el área. Todo muy formal, rutinario. Cuando se fueron con el cuerpo, pasé la tarde actualizando el informe. Organicé las fotos. En la pantalla de la cámara todo parecía normal. Solo un anciano que murió solo en el bosque. Sin sombras extrañas, sin nada fuera de lo común. Lo que vi esa mañana había decidido no mostrarse en el informe oficial. Robert llegó poco antes de las 5, más temprano de lo habitual. Se le notaba tenso. Me hizo muchas preguntas, detalles, la condición del cuerpo, ubicación exacta. Cuando mencioné Devil's Creek, su expresión cambió. ¿Seguiste todos los protocolos mientras estuviste allí?, preguntó. Sí. ¿Viste algo fuera de lo normal? Dudé. Y luego decidí decir la verdad. Había una sombra en el suelo. No correspondía a nada. Cuando la noté, recogí mis cosas y me fui. Robert asintió, como si fuera justo lo que esperaba escuchar. Se dirigió a su archivador. Sacó una carpeta que no había visto antes. Era más delgada que las de los desaparecidos, pero igual de desgastada por el uso. Hace 3 años, dijo, envié a un guardabosques llamado Pete Morrison a investigar una escena parecida, justo en Devil's Creek. Abrió la carpeta. Había una fotografía, un joven con uniforme. Un excursionista había reportado un cadáver. Pete fue a documentarlo para el sheriff, igual que tú. Pasó la hoja. Mostró fotos de la escena. Un botiquín, una radio, equipos dispersos junto al arroyo. Pero no había cuerpo, ni rastro de Pete. El sheriff encontró el equipo exactamente en la misma zona donde estuviste hoy. La cámara seguía ahí, pero la tarjeta de memoria había desaparecido. La radio funcionaba, pero nadie logró contactarlo por ninguna frecuencia. Buscaron durante 2 semanas. Ni una huella. Cerró la carpeta y volvió a guardarla bajo llave. Pete llevaba 8 meses aquí. Conocía las reglas, sabía cómo manejar salidas rutinarias, pero algo en ese lugar lo alcanzó. ¿La sombra?, pregunté. Podría ser, o podría ser otra cosa. Robert miró el reloj, se acercó a la puerta. Lo importante es que hoy hiciste lo correcto. Pete probablemente vio lo mismo que tú, pero eligió investigar. Cuando se fue, me quedé en el escritorio, pensando en Pete Morrison. 8 meses patrullando, cumpliendo cada regla, sobreviviendo. Y un día, una llamada rutinaria, y desapareció. Saqué mi cámara, empecé a revisar las fotos de esa mañana. Buscaba algún detalle que se me hubiera escapado. Todo se veía normal, el cuerpo, los ángulos, el entorno. Pero en una de las imágenes, algo llamó mi atención. Tomada desde un ángulo diferente, se notaba un objeto parcialmente cubierto por hojas. Tal vez una correa de cámara o una antena de radio, algo que no pertenecía al anciano. Amplié al máximo. La resolución no ayudaba. Podía ser basura natural, sombras o solo un juego de luz. O podía ser el equipo de Pete Morrison, aún allí, donde lo dejó caer hace 3 años. Cuando lo que sea que proyectaba esa sombra
Finalmente lo alcanzó. Estaba frente a la pantalla del computador, escribiendo los últimos detalles del incidente en Devil's Creek. Había subido las fotografías al sistema y documentado todo lo relacionado con el hallazgo del excursionista fallecido. Todo, menos la sombra que no debía existir, y los pasos que me siguieron de regreso hasta la estación. El cursor parpadeaba al final de la última línea. Guardé el archivo y me recosté en la silla, masajeando la nuca. La tensión seguía allí, desde la visita de Robert. Entonces, escuché los gritos. Una voz de mujer, desesperada, aterrada, pedía ayuda desde algún punto profundo del bosque. La voz atravesó las paredes de la estación. Rompió el silencio de la tarde como una cuchilla. Cada palabra era clara. Rogaba que alguien la encontrara. Suplicaba que la ayudaran antes de que fuera demasiado tarde. La silla se arrastró por el suelo cuando me puse de pie. Mi cuerpo ya iba hacia la puerta antes de que mi mente pudiera detenerlo. Alguien estaba en peligro real allá afuera, una persona viva, no una trampa, no un eco extraño, no un llanto fingido como el que se llevó a Tyler. Esto se sentía distinto, ¿o no? Me detuve con la mano sobre el picaporte. La voz seguía gritando en la oscuridad. La regla número 1 era clara: no seguir llantos en el bosque. Pero, ¿se aplicaba también a gritos, a súplicas? Recordé lo que Robert dijo sobre Jennifer Hawkins, otra guardabosques, otra desaparecida, otra voz escuchada después del anochecer. Los gritos continuaban, venían del noreste, más allá del sistema principal de senderos. Cada uno era más agudo, más desesperado, más humano. La persona que estaba allá afuera estaba sufriendo y probablemente herida. Cada segundo de duda podía ser la diferencia entre salvarla o no. Tomé la radio, mis manos temblaban. Aquí estación base. Escucho lo que parece ser una mujer pidiendo ayuda desde el bosque al noreste de mi posición. Solicito instrucciones. Hubo estática durante unos segundos. Luego respondió la operadora. Recibido. ¿Puede determinar la ubicación exacta del sonido? Negativo. Suena a medio kilómetro, pero no puedo precisar sin salir de la estación. Permanezca en espera. Silencio. Solo los gritos. Y mi mente corriendo en círculos. Todo dentro de mí quería agarrar el botiquín y correr hacia esa voz. Pero el recuerdo de Tyler me mantenía inmóvil. Apretaba la radio con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Los gritos siguieron durante lo que pareció una hora. Quizá fueron solo 20 minutos. A veces se alejaban, como si ella se internara más en el bosque. Luego volvían, más fuertes, más rotos. La oí pedir por alguien llamado David. Le rogaba que se detuviera. Después volvía a pedir ayuda, a cualquiera. Y entonces, el silencio. Seco, repentino, peor que los gritos. Me acerqué a la ventana. Escuché. Nada. Ni ramas, ni pasos, ni respiración. Solo bosque. La radio volvió a sonar. Aquí despacho. El departamento del sheriff está en camino. Llegarán en 40 minutos. Si puede investigar con seguridad y brindar ayuda, tiene autorización. Proceda con precaución y mantenga contacto por radio. Miré el GPS. Marqué el área desde donde habían venido los gritos. Era una zona alta, por encima de la línea del arroyo, cerca del sistema que alimenta Devil's Creek. Tomé el botiquín, baterías extra para la linterna y una radio portátil. Si seguía los senderos marcados, tardaría unos 15 minutos. Luego tendría que salirme del camino y cruzar el bosque durante 10 minutos más. La linterna cortaba la oscuridad delante de mí. Las señales reflejantes devolvían el brillo. Eso me tranquilizaba. Seguía en terreno mapeado, territorio documentado. Pero con cada paso que daba,
Sentía que me alejaba del mundo conocido y que cruzaba, sin saberlo, hacia otra cosa, algo que no estaba en los mapas. El bosque se sentía distinto esa noche, no hostil exactamente, pero atento, como si cada árbol tuviera ojos ocultos en la corteza, como si cada sombra albergaba algo que seguía mis pasos en silencio. Llevaba la radio en la mano. Me reportaba con despacho cada pocos minutos, confirmando ubicación y estado. Cuando llegué al punto donde debía abandonar el sendero marcado, me detuve a escuchar. Nada. Ni pasos, ni gritos, solo el viento entre las ramas y pequeños animales moviéndose bajo la maleza. Consulté el GPS. Avancé entre robles y pinos densos, siguiendo las coordenadas que había marcado. El terreno era complicado. Troncos caídos, rocas sueltas. Cada paso exigía atención. Mi linterna barría el bosque. Buscaba señales de la mujer que había gritado. La encontré a unos 50 metros del arroyo. Estaba atada a un roble, viva, pero apenas consciente. Una mujer de unos 30, cabello oscuro, enmarañado y cubierto de sangre. Sus muñecas sujetas con bridas de plástico. El rostro hinchado, ropa rasgada. Al enfocar mi luz, levantó la cabeza con esfuerzo. «Por favor», susurró, «ayúdame». Me arrodillé junto a ella, saqué el cuchillo y empecé a cortar las ataduras. Hablé en voz baja, manteniéndola consciente, centrada en mí y no en lo que había pasado. «Estás a salvo. Soy James, guardabosques. Una ambulancia viene en camino». Las bridas estaban tan apretadas que le habían abierto la piel. La sangre seca marcaba el lugar donde se había resistido. Cuando finalmente la solté, cayó sobre mí. Lloraba, agotada, aliviada. «¿Cómo te llamas?», le pregunté mientras la ayudaba a apoyarse contra el tronco. «Sarah Collins». Se limpió la sangre de la boca con el dorso de la mano. «Mi esposo, David, me trajo a acampar. Solo íbamos a pasar el fin de semana, los dos». «¿Dónde está David ahora?». Su rostro se deshizo. Las lágrimas volvieron. «Se volvió loco. Después de cenar, estábamos sentados junto a la tienda y de pronto me atacó. Me golpeó, me arrastró hasta aquí y me ató. Dijo que iba a dejarme para lo que sea que vive en este bosque». Mientras hablaba, yo limpiaba sus heridas. La mayoría eran superficiales, pero el golpe en la cabeza necesitaba atención médica urgente. «Eso fue hace horas», dijo. «He estado gritando desde entonces». «¿Qué pasó con David?», pregunté. «¿A dónde fue?». Los ojos de Sarah se abrieron con miedo. «Algo lo tomó. Lo escuché gritar, luchar. Lo arrastraron en la oscuridad. Duró 10 minutos. Luego, silencio. Nunca volvió». La ayudé a levantarse. La sostuve casi por completo mientras avanzábamos lentamente hacia el sendero. Estaba débil, tenía el equilibrio afectado. «Antes de que llegaras», dijo, al rodear un tronco caído, «escuché más voces. 3, tal vez 4. Gente pidiendo ayuda desde distintos puntos del bosque. Les grité, les dije dónde estaba, pero nadie vino». «¿Cómo eran esas voces?». Sarah se detuvo. Me miró. Sus ojos brillaban con el reflejo de mi linterna. Al principio, normales, voces humanas, asustadas, gente en apuros. Pero después, algo no encajaba. Las frases se repetían. El ritmo era extraño. No se agotaban, no se quebraban. Era como si estuvieran actuando. Llegamos al sendero marcado. Avisé a despacho. Confirmé que había encontrado a la víctima y que la llevaba de regreso a la estación. La ambulancia tardaría otros 30 minutos. Tendría que llevar a Sarah hasta el camino principal. No eran personas, dijo mientras caminábamos. Lo que llamaba por ayuda era lo mismo que se llevó a David.
Estaba intentando atraer a alguien más. Ya en la estación limpié sus heridas. Le di una manta, agua caliente, té. Se sentó en silencio observando los mapas de la pared. ¿Cuánta gente ha desaparecido aquí?, preguntó. ¿Cuánto tiempo lleva el servicio de parque sabiendo esto? ¿Por qué no lo advierten? No tenía respuestas, solo preguntas sin consuelo. Cuando llegó el momento de salir, la ayudé a subir a la camioneta. «Gracias por esperar», me dijo, tomándome del brazo. «Sé que me oíste gritar desde el principio. Lo noté por lo rápido que me encontraste, pero esperaste hasta que fue seguro, ¿verdad?». Asentí. No supe qué decir. Había estado a punto de correr hacia ella sin pensarlo, muy cerca de caer en la trampa. David sí habría corrido. Continuó. Siempre quiso ser el héroe. Siempre ayudaba sin pensar en las consecuencias. Por eso fue tan fácil atraparlo. Manejamos en silencio. Los faros cortaban la oscuridad de la montaña. Al fondo vi las luces intermitentes de la ambulancia y los patrulleros. Nos esperaban en el punto de encuentro. Cuando los paramédicos subieron a Sara a la ambulancia, ella me miró una última vez. Las voces no eran al azar, dijo. Sabían qué decir, cómo sonar, parecían reales. Si no hubieras sabido distinguirlo, las habrías creído. Vi la ambulancia perderse en la curva. Las luces se desvanecieron entre los árboles. Sara estaba a salvo. Pero David Collins sería otro nombre en el cuaderno de Robert, otra víctima, alguien que pensó que ayudar no tenía precio. De vuelta en la estación, escribí el informe, registré el rescate, pero omití las voces, omití la forma en que imitaban el miedo, la manera en que intentaban sonar humanas. Ahora lo entendía. Las reglas no eran solo para evitar criaturas o fenómenos extraños. Eran para aprender a distinguir lo real de lo que cazaba desde la oscuridad. Esas cosas habían estudiado bien a los humanos. Sabían qué sonidos nos hacen correr sin pensar. Sabían que no podemos ignorar a alguien que sufre, aunque eso nos cueste la vida. La regla número 1 no trata de ignorar a quien pide ayuda. Trata de esperar lo suficiente para saber si quien grita es verdaderamente humano.